Las complicaciones de los trasplantes de cabello, que muchas personas nos cuestionan sobre ello, son prácticamente inexistentes desde el punto de vista de salud en general. Es un proceso superficial, es un proceso, como hemos hablado anteriormente, prácticamente indoloro, con repercusiones en el sistema, en nuestro organismo, prácticamente nulas, porque es un proceso con anestesia local y muy superficial. El trasplante es un proceso seguro, en manos confiables, da muchísimas gratificaciones estéticas. En cuanto a las secuelas de cicatrices, son inexistentes prácticamente en el área trasplantada, o sea que cuando peinamos el cabello del trasplante, el cual podemos obviamente peinar y pintar luego que crece, este pelo no deja ninguna huella, no se ve ninguna, es prácticamente imperceptible en la mayor parte de las pieles. En cuanto a la extracción del área donante, ya sea por la técnica de la tira o la técnica de la extracción directa de los folículos, siempre que uno incide sobre la piel con un bisturí, siempre genera una cicatriz. Ahora es estéticamente invisible. Es muy difícil de detectar al ojo humano, pero se puede obviamente detectar, porque siempre que generamos una incisión siempre habrá una cicatriz. Es imposible nosotros decir que no existe. Existe, aunque no sea evidente al ojo humano. En algunos casos tenemos que tener en cuenta el factor individual. La pericia médica, la experiencia médica es un factor también de muchísima importancia, pero la parte individual también es un factor determinante para nosotros evaluar una secuela de una cicatriz. Cuando realizamos un proceso quirúrgico inicial, el primer trasplante, recordemos que el trasplante de cabello muchas veces es realizado en más de una ocasión a la misma persona, debido a que la calvicie es progresiva. Aunque el pelo del trasplante es permanente y permanece a lo largo de la vida, muchas veces esa persona, la evolución de la calvicie puede meritar, y el paciente lo pide así, otro trasplante en otras áreas. Debido a esto, tenemos que evaluar muchísimo la calidad de piel del paciente, y sí, en algunos casos uno tiene que hacer un retoque de alguna cicatriz visible que haya quedado por la tensión al cierre. Me refiero que ya son personas que se han hecho 2 o 3 trasplantes, y obviamente hay una tensión en el cierre, y esto es fácilmente reconstruible después. En este tipo de casos los pacientes lo entienden, y es así. No todos los casos son iguales, existen esas excepciones que la experiencia quirúrgica de quien realiza eso debe de tenerla, y debe de estar preparado para poder resolver estos pequeños casos.